Les pido perdón por el problema de la garganta. Ok, hermanos, como le estaba diciendo, la semana pasada habíamos visto algo que es muy importante, vital para nuestras vidas espirituales. Entender la diferencia de credo a credo. Eso el cristiano evangélico tiene que llegar a conocer sus doctrinas fundamentales. Una de las doctrinas más fundamentales del credo cristiano es esto: el Espíritu Santo. Y pues no todos tienen la misma manera de creer en el Espíritu Santo, ¿no? Recordemos que esta problemática ya se estaba surgiendo ya en la iglesia de Corintios, ¿no? Recordamos, donde Pablo le dice pues que de buena gana ellos sí están recibiendo otro evangelio, otro cristianismo y otro Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo muy importante, el cual estamos desarrollando el enseñamiento sobre este punto del Espíritu Santo, y hemos visto que la religión de los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Ellos no creen que es la tercera persona de la Trinidad. Ellos creen, como le decía, que es una energía, es como la electricidad. Ellos dicen así, que es como la electricidad que ejerce determinada función. Y ellos dan una idea como la de Sansón. Se recuerdan que a Sansón el Espíritu Santo, cuando descendía, tenía poder Sansón, pero ellos no entienden la aplicación de lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos da poder, pero no creemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, que es diferente. No sé si me dejo entender. Las escrituras lo dicen de esta manera. Yo quiero, para poder entender que el Espíritu Santo nos da poder, la semana pasada estábamos viendo unos textos que son bastante relevantes e importantes sobre este punto. Ahora vamos a seguir viendo 1 Corintios capítulo 2. Ok, capítulo 2, versículo 4 dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, los testigos de Jehová tienen una interpretación bastante, ni siquiera podríamos considerar inexistente lo que dice la Biblia, sino una interpretación bastante fantasiosa, porque pareciera ser que no entienden los términos literales que las escrituras expresan en cuanto pone una proposición de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, que le proporciona poder en la vida. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente, le proporciona poder, poder, hermano, poder. Y eso nosotros lo podemos ver. Nosotros la semana pasada hemos visto en el libro de Hechos, el capítulo, no lo busque, pero ya lo hemos leído ya la semana pasada, que el mismo Señor dijo, ¿verdad? Que cuando venga el Espíritu Santo tendréis poder, ¿no? Dijo el mismo Señor dijo eso, ¿verdad? Cuando desciende el Espíritu Santo tendréis poder. Ahora estamos viendo, y es verdad, el apóstol Pablo está confirmando eso, que él está predicando el mensaje del Señor con gran poder, porque fue el Espíritu Santo de Dios el que le está proveyendo esa fuerza, esa potencia. O sea, lo que está haciendo relevante el apóstol Pablo
es que él está diciendo lo que yo estoy haciendo, predicando el evangelio de esta manera, es porque el Espíritu Santo me provee ese poder. Pero Pablo no está diciendo que es el Espíritu Santo es el poder de Dios. No está diciendo, Pablo está interponiendo, antes de poder, está interponiendo la persona del Espíritu Santo. Y él está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo y de poder. Entonces lo que Pablo está haciendo, predicando con tanto poder, es pues porque se lo proporciona el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Mire, si nosotros, hermanos, si nosotros los creyentes no pasamos tiempo con Dios y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, difícilmente nosotros vamos a tener poder para evangelizar, difícilmente. Mire, aprovecho este tema para que podamos entender un principio fundamental. Cuando el cristiano no pasa tiempo con Dios, una de las evidencias, una de las evidencias, porque no quiere decir la única, porque pues, hay mucha gente que sí evangeliza sin tener el poder de Dios, ¿verdad? Porque hay un montón de ese tipo de personas. Pero una de las evidencias por el cual el cristiano no evangeliza es porque no tiene poder. Eso es porque no tiene poder. Jesús lo dijo, cuando reciban el Espíritu Santo van a tener poder y me seréis testigos, o sea, van a testificar de mí en Judea, en Samaria, en Israel y en todas partes del mundo, dijo el Señor. ¿No? Una de las evidencias, hermano, mire, una de las evidencias donde estamos teniendo una comunión y estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios sí esté obrando en nuestras vidas, es cuando testificamos verdaderamente de Jesucristo. La persona que no sabe testificar o que no testifica de Jesús, tendría que preguntarse en realidad cómo está su relación con el Espíritu Santo de Dios, si está dejando obrar o no, porque recuerde una cosa, hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos poder para testificar el mensaje de Dios. Tenemos poder. Y Pablo lo está diciendo, yo testifico las cosas de Dios de una manera poderosa porque el Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Esa es la manera que nosotros tenemos que llegar a entenderlo, que el Espíritu Santo nos provee poder. Ahora, el otro verso que es 1 Corintios capítulo 2, verso 38. eh, Perdóneme, hermanos, le quiero pedir perdón. Vamos a ver Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos, Romanos capítulo 15, verso 13. Ok, mire lo que dice la palabra de Dios. Y el, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice, ¿eh? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sí provee poder al creyente. Y esto es relevante totalmente porque nosotros sí creemos que el Espíritu Santo nos provee poder al creyente. Pero nosotros lo que no creemos que es el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que son dos términos muy diferentes. Los testigos de Jehová, ellos interpretan
que el Espíritu Santo es la energía que te da poderes, y ellos tienen como ejemplo cuando el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, se recuerdan, y Sansón pues mataba a los filisteos o mataba a los osos o mataba a los leones, porque las escrituras literalmente decían, pero lo que los testigos de Jehová no entienden o no se percatan ahí mismo, en el mismo texto, decía cuando el Espíritu Santo descendía, no dice cuando la fuerza activa descendía sobre Sansón, dice las escrituras, cuando el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, Sansón tenía fuerzas. Y es que es así, hermanos. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu Santo, hay evidencias, hay evidencias. Y una de las evidencias es testificar el nombre de Jesucristo. La persona que no testifica el nombre de Jesucristo, pues no, probablemente no tiene el Espíritu Santo de Dios. Probablemente. O probablemente su conexión con Dios está bien lejos. ¿No? Probablemente. Ahora, con esto no vaya a pensar que todos los que testifican también de Jesús están bien del Espíritu Santo de Dios. Recordemos una cosa, que el mismo Pablo, en una de sus cartas, específicamente en la carta de Romanos, le dice, ¿verdad? Tú que predicas a los demás no se roba, ¿por qué robas? Tú que dices que no se miente, ¿por qué mientes? Tú que dices que no se haga esto, ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, hay gente que va a testificar, pero eso tampoco quiere decir que esta persona está con el Espíritu Santo de Dios, porque hay gente que se aprende versos, que se aprende, hoy en día en el Internet se aprenden tantas cosas y salen a las calles y hablar de Jesús sin conocer a Jesús. Miren nada más los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no conocen a Jesús, ni tienen el Espíritu Santo de Dios, pero andan testificando, andan hablando, andan haciendo estas cosas. Pero el creyente verdadero que tiene el Espíritu Santo de Dios no solo testifica, sino que lo vive. Tiene poder para testificar, hermano, de una manera hablada y de una manera vivida. Eso es lo que hace, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. En la vida del creyente, hermanos, el Espíritu Santo le da poder para que viva lo que va a testificar, y lo que testifica lo vive. El creyente no puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios y no lo vive y no lo testifica. Y si lo testifica y no lo vive, es un hipócrita. ¿Me entiende? Entonces, sí nos da poder, el Espíritu Santo sí nos da poder. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo nos da poder, pero lo que nosotros no creemos es que el Espíritu Santo es la energía de Dios, que es a través de la energía de Dios que Dios cumple determinada función. No, eso no lo creemos porque no existe esa idea por ninguna parte de las Escrituras. Sí creemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona, la tercera persona de Dios, porque tiene las características de una persona. Por ejemplo, tiene emociones. Vamos a verlo en Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire lo que nos dice. Ok, Efesios 4:30 dice las Sagradas Escrituras. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza activa, hermanos. Este es uno de los principios teológicos más abrumadores para contrastar la idea de los testigos de Jehová al creer que el Espíritu Santo es una simple fuerza activa.
Una fuerza activa no tiene la proporcionalidad de poderse contristar porque una fuerza no tiene sentimiento o propiedad de contristarse. Una fuerza activa es como ellos mismos lo explican. Es una energía que cumple una función. Es como, por ejemplo, un rayo. Un rayo cuando cae del cielo cumple una función. Pues su función es desastrosa, pero cumple una función, ¿verdad? Raja un árbol, cae a veces encima de un carro, de una casa, una vez cayó encima de unos jugadores que estaban jugando a la pelota, le cayó el rayo y mató como 8 o 10 jugadores. Pero esa función es un estruendo que hace. Y no podemos decir jamás que un rayo pues se puede constristar, ¿verdad? Se podría utilizar una metáfora para un rayo, pero no en su naturaleza un rayo no se puede constristar. En vez de el Espíritu Santo, el escritor de Efesios está diciendo que no contristáis al Espíritu Santo de Dios, o sea, eh, no se opongan al Espíritu Santo de Dios. No, en otras traducciones dice, no lo resistan al Espíritu Santo de Dios. O sea, eh, no lo conmuevan hasta el punto que se opaque, que se ponga triste. Y solamente pues una persona que tiene emociones se puede contristar. Se puede contristar. Este es uno de los atributos que tiene el Espíritu Santo, que tiene emociones. Por eso se contrista. El otro atributo que tiene el Espíritu Santo siempre en cuanto a las emociones es el gozo. Romanos 15:30. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que, perdóneme, 15:30, sí, Romanos 15:30, ok. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi amor. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, tiene emoción, ¿ah? Tiene emociones, tiene emoción al punto de enseñarnos a amar de una manera correcta, de una manera sincera, de una manera genuina. El otra emoción que tiene el Espíritu Santo también lo encontramos en Santiago capítulo 4, verso 5. Santiago capítulo 4, verso 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se Mano, constituye. perdón, Santiago cuatro Hermanito, eso no cinco, es. 4, ese 5, no es. Eso no 4, es, 5. hermanito. ¿O penséis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros, dice Santiago, nos anhela celosamente. Otra de los atributos en cuanto a las emociones que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es celoso.
es celoso, no nos comparte. O sea, según el contexto, está diciendo Santiago que los que se hacen amigos del mundo, pues automáticamente son enemigos de Dios. Y es aquí donde viene una realidad bastante profunda de parte de Santiago a la iglesia, donde le dice, o no sabéis que las escrituras dice en, perdón, o no sabéis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿no? Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene estas características en cuanto a la emoción, porque Él es celoso, Él nos quiere suyos, somos de Él, Dios nos ha dado el Espíritu Santo no nos quiere compartir y según el contexto no nos quiere compartir con las cosas de este mundo. Entonces cuando usted le dice a un testigo de Jehová, una fuerza activa te puede querer al punto de anhelarte celosamente, ¿no? Una fuerza activa no tiene esas características de celarte, hermanos, de celarte como propiedad suya. En la versión NTV, las primeras palabras de este verso es muy interesante, no sé si lo puede leer, las primeras palabras. ¿Qué Del creen verso ustedes que 5. quiere, qué creen ustedes que quieren decir las escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Entonces, lo que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, jamás va a querernos compartir con nada ni con nadie, peor con las cosas del mundo. Este es un principio que nosotros tenemos que llegar a entender. Esta es una de las características que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene emociones, o sea, que tiene, se entristece, es gozoso, es celoso, ¿verdad? Y estas características solamente lo tiene una persona. Y la tercera persona de la Trinidad está demostrándonos la Biblia que no es una fuerza activa, que no es algo que, que viene como un rayo o como una energía y cumple determinada función. No, aquí está hablando las características. Él nos dice, hey, cuidado. Cuidado con las cosas del mundo, porque el contexto es eso, cuidado con venderte al mundo, porque Santiago está diciendo, no, o almas adúlteras, almas sinvergüenzas, y le está hablando a la iglesia, que la iglesia está jugando pues al cristianismo, ¿no? Y según este contexto, Santiago está diciendo, pues no saben ustedes que el espíritu que Dios ha puesto en ustedes los anhela celosamente. El espíritu jamás va a querernos compartir, hermano, jamás. Y si estamos viviendo una vida amando las cosas del mundo, pues nosotros ya tenemos claro en realidad cuál ha sido nuestra o cuál es nuestra decisión, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo ya no cuenta pues para nosotros, o sea, le estamos traicionando, lo estamos engañando. Ya no nos importa si es celoso o no celoso. Lo que nos interesa es lo que nosotros queremos. Y esto es bastante grave, esta posición en la vida de muchos creyentes. Como le decía yo al inicio, hermanos, a raíz de este estudio vamos a llegar a entender la naturaleza del Espíritu Santo en cuanto a persona, y es algo que la mayoría de creyentes no entendemos, que nosotros no podemos vivir nuestras vidas como nosotros queremos, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos anhela celosamente, no nos quiere compartir. Y si estamos viviendo diversamente lo que nos dice la palabra de Dios, pues lógicamente poco o nada nos interesa lo que el Espíritu Santo siente por nosotros. Ahora, también vamos a ver en el libro de Hechos, versículo 16, perdón, capítulo 16, Hechos, perdóneme un momento, Hechos capítulo 16,
del versículo 6 al versículo 11, dice las Escrituras. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Una de las cosas que nos demuestra en este tramo de la Biblia sobre la persona del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad, y mire lo que le dice. Verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y cuando utiliza el término, ¿no? El espíritu, no dice la fuerza activa, no se le permitió, porque la fuerza activa cumple un desarrollo nada más. A veces aquí está cumpliendo una voluntad y el Espíritu Santo se los está prohibiendo. Y vamos a ver todavía que el Espíritu Santo, siendo una persona, tiene voluntad propia. Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17, dice las Escrituras: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es una cosa y el deseo del espíritu es otra cosa. Entonces el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, y nosotros lo que tenemos que llegar a entender, y cuando hablamos con un testigo de Jehová, como una fuerza activa va a tener un propio deseo personal. Aquí lo que Pablo nos está señalando es bastante importante, una gran realidad. Dice que en el verso 17, no voy a volver a leer, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, nuestra naturaleza carnal es contra la naturaleza del Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Y estos se oponen, dice Pablo, se oponen entre ellos, porque los deseos del Espíritu es una cosa y los deseos de la carne es otra cosa. Mira lo que nos dice el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros andamos en el Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu, porque es la voluntad del Espíritu que nos está guiando. Entonces, por consecuencia, una fuerza activa, hermanos, una fuerza activa no, no puede conducir nuestras vidas. Una fuerza activa no tiene una voluntad propia. Una fuerza activa es una energía, como le dije al inicio, que cumple determinada función, o sea, de hacer algo. En este caso, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es la tercera persona de la Trinidad que tiene voluntad propia. Y esto lo vamos a ver también en el libro de 1 Corintios,
Primera de Corintios, momento. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer un poquito el contexto del verso 1 en adelante, tomemos atención, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar Señor, perdón, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua, a otros de interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, una fuerza activa no tiene esos atributos de poder repartir a cada creyente determinado regalo funcional para que ejerza dentro y fuera de la iglesia. Siendo una persona, tiene una voluntad propia, personal, no distanciada del ministerio de la Trinidad, pero sí es personal, porque es personal. El Espíritu Santo tiene su propia persona, es la tercera persona de la Trinidad, y por lo tanto tiene la voluntad, y en el verso 11 dice, ¿no? Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que ha decidido a darle a usted el don de sanidad, el don de hacer milagro, el don de... No sé qué don tiene usted, ¿verdad? Usted tiene un don en particular, pero eso se lo ha dado el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, y dice lo que tenemos que llegar a entender, el término que se tiene que llegar a entender a que es como Él quiere, dice, ¿no? Como Él quiere. O sea, Él ha decidido, el Espíritu Santo ha decidido darnos a cada uno de nosotros un don en particular. Una fuerza activa no tiene esa capacidad de darnos un don en particular. Solamente a alguien que tiene una voluntad propia, pero que está ligada a la doctrina de la Trinidad en cuanto al funcionalismo. O sea, lo que estamos viendo son tres personas distintas porque cada uno tiene la voluntad, pero son unidas en cuanto al propósito, pero que tienen la misma esencia. Por eso es que se le considera la tercera persona de la Trinidad, por estos atributos. Ahora, vamos a seguir viendo también que el Espíritu Santo da órdenes. Hechos capítulo 8. Perdón. Ok, vamos a ver del verso 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, perdónenme un momento, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ahora mire lo que dice el verso 28, lo que hemos leído. Volvamos al verso 28, perdón, el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Una fuerza activa, hermanos, no puede dar una orden imperativa de esa manera. Acá es una orden imperativa lo que le está diciendo a Felipe: acércate, le está hablando. Es la tercera persona de la Trinidad, le está dando una orden a Felipe, le está diciendo: acércate a ese carro. Nosotros sabemos la historia de este eunuco, ¿verdad? Que él iba en su carroza leyendo el libro de Isaías, pero no había nadie quien le explicara lo que estaba leyendo. Y entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que siendo la tercera persona de la Trinidad, siendo mismo Dios, le dice a Felipe: acércate. Lógicamente, para que le explicara lo que él estaba leyendo. Ahora vamos a seguir viendo Hechos capítulo 13. Hechos 13, del verso 1 en adelante, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que que los he llamado. Mire lo que dice, que esto es muy importante. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, perdón, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo da órdenes, ¿verdad? Y porque las mismas escrituras nos dicen: miren lo que dice el verso 4, ¿eh? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. ¿Quiénes fueron quién fue el que dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, una fuerza activa, hermanos, no puede darle orden. ¿Cuándo ha visto que un rayo le da una orden? ¿O cuándo ha visto usted que la energía o la electricidad le da una orden? Tiene, tiene que tener sonido, ¿verdad? Tiene que tener voz para dar orden. Entonces el Espíritu Santo da orden a los discípulos para que pues mandaran a Bernabé y a Saulo para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo da orden. Y esto lo vemos también en el capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20, verso 28 también, tomemos atención, miren lo que nos dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Ahora entendamos eso. Ya, si usted quiere saber el contexto, ya lo lee el contexto desde el capítulo 20, si ya lee todo el contexto, pero aquí el Espíritu Santo había dado orden. ¿Orden de qué? De poner obispo. ¿Obispo quiénes son? Pastores, responsables. El Espíritu Santo había ordenado que se levantaran pastores en esos lugares. ¿Para qué? Para que pastoreen la iglesia del Señor. Entonces el Espíritu Santo no puede ser una fuerza activa, porque una fuerza activa no puede dar órdenes, sino solamente una persona. Entonces al Espíritu Santo se califica como persona porque por estos atributos que estamos viendo nosotros. Romanos capítulo 8, también vamos a ver otro atributo aquí. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Tomamos atención. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si lo puede leer en la versión NTV, este es otro de los atributos del Espíritu Santo, hermanos, porque el cual se le considera persona, porque nos ayuda. La versión NTV. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Vio? Ahora, si fuera una fuerza activa, ¿cómo una fuerza activa va a interceder por nosotros? Los que interceden por nosotros, miren, cada vez que la Biblia manda interceder, intercede a quienes los califica una persona, a los seres humanos, intercede el Señor Jesucristo delante del Padre, intercede el Espíritu Santo. Es la atribución a una persona, tiene los atributos de una persona. Por eso es que teológicamente se le considera persona al Espíritu Santo. Porque una fuerza activa no puede interceder por nosotros, pero una persona sí puede interceder por nosotros. Y nos ayuda, dicen, nuestras debilidades. Por eso es que es tan importante, hermanos, tener una relación tan profunda con Él. Todos nosotros los creyentes hemos descuidado tanto nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, que lo hemos desubicado de nuestras vidas. El primer atributo que hemos visto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, nos dice Pablo, ¿no? Y esta es una de las desgracias más graves que estamos haciendo. Contristarle es no hacerle caso, no rendirnos a su voluntad, no vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Y es, y es por eso que lamentablemente muchos creyentes no viven en victoria tras victoria. ¿Sabe por qué? Porque han contristado al Espíritu Santo, porque hay consecuencias cuando uno contrista al Espíritu Santo de Dios, hermano, ¿eh? Lo apaga, lo aparta de su vida al Espíritu Santo de Dios. Cuando sucede eso, hermanos, ¿quién va a interceder por nosotros? ¿Quién nos va a ayudar en nuestras debilidades? ¿Quién? Si el Espíritu Santo es el único que nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, no vayamos a pensar que esa palabra debilidades, ese tipo de cosas, es apropiada en cuanto a hago lo que se me da la gana y el Espíritu Santo me va a ayudar en eso. No, está viviendo una vida íntegra en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando se presentan dificultades, el Espíritu Santo me da las fuerzas para superar, para avanzar esas dificultades que nos está surgiendo en nuestro caminar cristiano.
Es eso lo que nosotros tenemos que llegar a entender, hermano. Hay situaciones que muchos cristianos están viviendo, pero que no llegan a salir de esa situación que están viviendo. Y es ahí donde tendremos que preguntarnos, ¿el Espíritu Santo está en mí? Porque la Biblia dice, si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo la ayuda justa, necesaria para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando, desarrollándome de la manera que Dios quiere que yo crezca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él nos ayuda. Mire qué preciosidad, que Dios no nos ha dejado huérfanos, como dijo Jesús. Les voy a enviar otro consolador. Pero ese consolador, hermano, no está de patas cruzadas. Él no está de patas cruzadas. Él no está ahí buscando afanado las cosas de este mundo. Él no está ahí pensando, preocupado qué va a comer mañana. Él está preocupado en que usted avance, en que usted crezca, en que usted madure, en que usted se desarrolle como un verdadero hombre de Dios. En eso anda preocupado el Espíritu Santo de Dios. No es que anda preocupado en cualquier otro tipo de cosa. Por eso es que nosotros no creemos, es injusto llegar a creer que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa, hermano. Si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, es imposible vivir una vida que le agrada a Dios. Por eso es que los testigos de Jehová jamás van a saber qué cosa es vivir para Dios como Dios manda en su palabra. Lo único que han aprendido esos señores de ahí es el moralismo. Han estudiado el moralismo en cuanto a lo que dice la Biblia. Pues el moralismo lo enseñan todas las religiones. Todas las religiones enseñan: no mientas, no robes, no mates, no adulteres, no violes. Todas las religiones. No necesitas estar dentro de una religión para no. Tanto es cierto que el budismo también enseña. Tanto es cierto que diferentes etnias religiosos también enseñan que no se tiene que hacer cosas malas. No necesita usted estar dentro de una religión para dejar de hacer cosas malas. El cristianismo es algo diferente. El cristianismo es un estilo de vida al cual hemos sido llamados de parte del Padre a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. Si no existiera el Espíritu Santo de Dios como persona, es imposible, imposible que se cumpla la obra de redención en la vida del creyente. Es imposible. Sin embargo, los creyentes nos damos el lujo, hermanos, de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que pocos creyentes viven en victoria de la manera, de esa intensidad como Dios demanda, porque pues somos tan débiles, tan frágiles, sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos tan reducidos a vivir solamente en la carnalidad. Porque si usted lee el contexto, pues Pablo va a llegar al punto de decir, ¿verdad? Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, entonces sí son hijos de Dios, pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios, entonces no son hijos de Dios. Este es el contexto de Pablo, ¿no? Entonces, otro atributo por el cual nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona es porque nos ayuda, porque intercede. Solamente alguien que es una persona puede interceder por nosotros, no alguien inanimado. Es una persona en todo el aspecto literal, hermano. Ahora vamos a ver también otra característica por cual se le considera persona. Al Espíritu Santo no se le miente. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vamos a ver esta escena. Le pido a todos que le pongan mucha atención, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es interesante esto. Mire lo que Pedro le dice. Tome mucha atención. Después de que Ananías y Zafira, marido y mujer, habían vendido, bueno, el contexto es algo bastante peculiar que sucede acá. Todos los creyentes se habían convertido, vendían sus propiedades, llevaban a los pies de los apóstoles para ayudar a los hermanos. Pero había una pareja que quería aparentar que también daban y habían ido corriendo, vendiendo su propiedad. Pero dice Pedro, ¿verdad? El diablo vino, lo susurró a la oreja y les dijo, miren, vamos a hacer finta que ustedes están dando todo, pero no es todo, sino es una parte de lo que vendieron, pero ustedes saben creer que están dándolo todo para que también miren que ustedes dan todo. Entonces cuando llegan delante de Pedro, ellos querían mentir, y en el verso 3 mire lo que dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le estaba mintiendo? Al Espíritu Santo, hermano. Miren, por más irracional que sea una persona, usted no le puede mentir a una fuerza activa. A un rayo usted no le puede mentir. A una energía usted no le puede mentir. Acá literalmente lo que están haciendo ellos son dichos textuales. Tome atención, dichos textuales, lo que está haciendo Ananías delante de Pedro, le está mintiendo, mire, le está mintiendo, pero Pedro le dice, pues, le estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y a una fuerza activa es imposible que alguien le puede mentir, hermano. A un rayo no le puedes mentir. A ver, anda, dile a un rayo, mira, rayo, no sé qué mentira usted ya. No sé qué mentira le podemos decir a la energía, a la electricidad, ¿verdad? O sea, racionalmente podríamos, o sea, los testigos de Jehová podrían llegar a la conclusión que cómo sería posible mentirle a una fuerza activa si es inherente. Si una fuerza activa, hermanos, ¿cómo puede tener la propiedad, primero, de sentirse contristado, de sentirse o de dar órdenes, de ese tipo de cosas? ¿Cómo puede una fuerza activa ser ofendida al punto de ser mentida? Y mire lo que dice el verso 4. Tome atención. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Perdón, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Pedro, ¿qué está diciendo? ¿Que el Espíritu Santo es qué? ¿Una fuerza activa? No, está diciendo que el Espíritu Santo es Dios y que está mintiéndole. Pues después el contexto es bastante trágico, porque en el momento cae muerto él y después viene la mujer, también quiere mentir, también cae muerta. Y no se le puede mentir al Espíritu Santo de Dios. Ahora no vaya a decir con esto, pues, hermano, entonces ahora yo entonces sí estoy bien con Dios porque yo no le miento. ¿Por qué? Porque no me he muerto. No, esto es otro contexto cultural.
diferente, porque si fuera como en esos tiempos, yo creo que ningún creyente estuviera vivo, pues hermano. Hoy somos más mentirosos al Espíritu Santo que ni ya superamos a Ananías y Zafira, de verdad. Si el contexto fuera hasta hoy en día de esa manera, pues yo creo que no habría creyente vivo. De hace rato todo el mundo hubiera muerto. Porque todo el mundo piensa burlarse del Espíritu Santo de Dios, pues hermano. Cuando voy a recordar el verso que nos dice Santiago, ¿no? Que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, ¿no? Pero andamos de coqueto con el mundo nosotros. Andamos de coqueto con el mundo nosotros. Y eso de lo que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? Yo lo engaño todas las veces que yo quiero. Y si esto, lo que estamos leyendo ahorita, fuera todavía ejercida de la manera como fue en los primeros años del cristianismo, yo creo que no quedaría creyente hoy en día. Porque ¿quién no le coquetea al mundo? ¿Quién no le coquetea al mundo? ¿Quién no anda acostándose con el mundo cada vez que se le da la gana? ¿Quién? ¿Quién le es fiel a Dios de la manera, o al Espíritu Santo de Dios de la manera que nos manda la palabra de Dios? Por eso, siendo una persona, al Espíritu Santo de Dios, pues le quisieron mentir. Y al Espíritu Santo de Dios no se le puede mentir, hermano, porque lo sabe todo. Él es Dios y no se le puede mentir. Ahora, esta es una de las realidades que va colegado casi con todo lo que estamos viendo, pero también hay algo bastante terrible que el creyente puede realizar contra el Espíritu Santo de Dios. Mire, Hechos capítulo 7. Ok, mire lo que nos dice Hechos capítulo 7, verso 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mire, no hay cosa más aterrador, hermanos. Mire, no hay cosa más aterrador que lo que acabamos de leer. Resistir al Espíritu Santo de Dios es lo peor que podemos llegar a hacer nosotros, lo peor. Pero sin embargo, nos encontramos en actitudes desafiantes delante de su propia presencia, cuando Él nos dice lo que tenemos que creer, no queremos creer porque no se nos da la gana de creer. Aquí el contexto es que Esteban está predicando el evangelio a los judíos no quieren escucharlo, ellos están gritando, Esteban con potencia estaba predicándoles el evangelio, pero ellos están duros de corazón, ellos dicen, no te vamos a escuchar, no queremos escucharte. No queremos escucharte. Pero lo más increíble es que los judíos se consideran los elegidos de Dios, el top de la vida espiritual, pero no quieren escuchar de Dios. O mejor dicho, no quieren creer en Dios de la manera que Dios pide que se crea. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, perdón, ¿qué es lo que hace Esteban? Mire, esta declaración tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar ahora entre un ratito. Le pido que me ponga mucha atención, hermano. Mire lo que dice el verso 51, ¿eh? Duros de cerviz. O sea, cerviz es la parte de acá, la parte nucal, ¿verdad? Que conlleva de la nuca al inicio de la esquina dorsal que tenemos nosotros. Ahora
escuche una cosa, mire, esta parte es indobable, no se puede doblar en la vida de una persona cuando tiene una obstinación en creer en el contexto religioso, en creer que sus creencias espirituales son definidas, inmovibles de esa manera. Y Esteban le está diciendo a ellos, ustedes son duros de servir, ustedes no quieren inclinarse, no quieren humillarse. ¿Por qué? Porque tienen sus propias convicciones de creer en Dios. Dígame usted si así no es el cristiano de estos días. Escucha y escucha, pero tiene su propia manera de creer en Dios. Y es aquí donde viene la acusación de juicio. Mire lo que dice, ¿eh? Duros de servir, incircuncisos de corazón. O sea, dentro no tenían nada de bueno, podrido está esta gente. Claro, cómo va a poder tener algo de Dios alguien que si su manera de creer en Dios es inmovible, hermanos, a lo que Dios quiere de cómo tiene que creer? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, le dice. Mira la acusación. Qué tremendo. Siempre, le dice, siempre lo resisten, no quieren nada de Dios. Y esto es lo más terrible que puede llegar en la vida de un creyente, hermano. O sea, decir, no, 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 no es así, no es así, no es así. O sea, es terrible ver que hay una religión tan deshonesta que para poder hacer sus creencias han tenido que inventar su propia Biblia y decir que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Cómo no puede ser una persona a alguien, hermano, que se está mostrando como alguien que intercede, como alguien que te ayuda, como alguien que ora, como alguien que tiene voluntad, que tiene emociones, que habla, que manda y que no le puedes mentir porque es omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe y está en todo lugar? Pero sin embargo, esta religión es tan osada, resiste, resiste a las cosas de Dios, porque tienen una manera de creer, una ideología de creer en Dios, que son inmovibles de esa posición. Lo trágico, lo trágico es en la vida de los creyentes. Porque este versículo es quizás más aplicado en la vida de los creyentes, porque hay creyentes que están metidos dentro de una iglesia, escuchando el mensaje de Dios, pero sin embargo, la cerviz es dura, y el corazón incircunciso y la oreja también. Ah, esto tiene como aplicación esta gran condena que ahorita vamos a leer. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ok, vamos a ver del versículo 30 al 32. Mire lo que dice. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vio que el mismo Jesús, el Señor, le da la posición de persona al Espíritu Santo de Dios. Porque él mismo está hablando de dos personas, ¿no? O sea, él no puede hablar de una fuerza activa, hermano, ni que estuviera loco el Señor Jesucristo hablando de este contexto, diciendo pues que a una fuerza activa no se le puede, si le ofendes una fuerza activa, entonces no va a haber perdón. ¿Cómo es eso? Imagínense que el Señor Jesucristo, hermano, esté hablando de una fuerza activa, que se esté él descalificando como persona importante, de decir, bueno, el que ofende al Hijo del Hombre, o sea, a él le será perdonado, pero el que ofende a la fuerza activa no se le será perdonado. ¿Cómo es eso que no se le va a perdonar cuando se ofende a una fuerza activa? ¿Qué es una fuerza activa? ¿Es Dios acaso? Por más fuerza activa, ¿acaso no se le puede perdonar si se ofende una fuerza activa? Nosotros podemos ver la naturaleza, las cosas grandiosas, poderosas que Dios sabe y puede hacer. Y hay gente que para ofendiendo y todo ese tipo de cosas. Pero acá se está tratando de la tercera persona de la Trinidad, en las cuales el mismo Cristo le está diciendo los atributos en cuanto a persona. Y él está diciendo algo importante. El que ofende al Espíritu Santo de Dios no se le será perdonado. Ahora, yo les dije en antes que el versículo que hemos leído en el libro de los Hechos tiene mucho que ver con esto, porque según el contexto, hermanos, mire, voy a leerle el contexto, ¿ya? Verso 22 de este capítulo 12, mire lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlos, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Betsabú, príncipe de los demonios. Sabiendo el Señor Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, perdón, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Betsabú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo a saquear su casa. Verso 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, o sea, jamás. Dice, o, o haced el árbol, perdón, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mire lo que dice el verso 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen,
perdón, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado, justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, ahora, aparte de que analizamos acá, hermano, la tercera persona de la Trinidad, que cualquiera que blasfemia sobre él no les será perdonado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios? Para eso nosotros, pues en realidad hay muchos conceptos, definiciones y también especulaciones. Pero si seguimos el orden contextual, que es algo que nos ayuda a tener mejor luz para una interpretación más adapta a lo que nos quiere decir el Señor Jesús, es que Él sana a un sordomudo. Vienen los fariseos, los religiosos de esos tiempos y le dicen, ¿verdad? Como ellos rechazan al Señor, el Señor Jesús se ha convertido como algo antipático, algo antisocial, algo anticultural, algo anti matacarne. Eso es lo que le llamo yo, matacarne, porque el Señor Jesús se dedicó a matar a carne, matacarne. Entonces los religiosos de esos tiempos, pues no les gustaba eso, no les gustaba y llegaron al punto de decir, bueno, en realidad lo que está haciendo esos milagros no es porque Dios está con él. Mire lo que dice, ¿ah? No es porque Dios está con él. Ellos llegan a decir, es porque él, él tiene demonio y los demonios que él tiene le dan poder. Utilizan un título que se llama Betzabú, el príncipe de los demonios. Ahora, ellos lo que están diciendo, él echa fuera esas enfermedades porque tiene demonio. Y es por eso que Jesús le dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, dice, que Satanás eche fuera a Satanás? Un reino que pelea entre sí mismo no permanece, le dice. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo, si yo tengo el demonio o soy o hecho fuera por el príncipe de Betzabú, por los demonios que está en mí, cómo puedo ser posible que estando en mí yo pueda echar demonio a los mismos demonios? Es ilógico, le dice, es ilógico. Pero mire lo que sigue diciendo el pensamiento de Jesús sobre este problema, porque este es un problema no en tanto en lo que en la blasfema de la palabra hablada. Escúcheme esto, hermano. La blasfemia que ellos hacen es que ya es una blasfemia de un corazón como lo que dijo, eh, perdóneme, perdóneme un momentito, como lo que dijo Esteban en el capítulo 7, verso 51, ¿verdad? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, ¿cuál es el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, es la obsesión de un corazón duro, obstinado, a no entender qué cosa es Jesucristo, la vida de Jesús, los enseñamientos de Jesús, el mandamiento de Jesús, y vive una vida obstinado en vivir como se le da la gana. Cuando dice el Señor, para este tipo de pecado no hay perdón, claro que no hay perdón. ¿Cómo puede haber perdón para alguien que tiene duro, hermano, la cabeza? No le quiere entrar el evangelio. ¿Cómo puede perdonarle Dios? ¿Cómo puede perdonarle? Duros rechazan al Espíritu Santo de Dios. Y, 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 y desgraciadamente, pues los testigos de Jehová están tan perdidazos sobre este sentido, no creyendo que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, hay una condenación terrible sobre este punto, a menos que ellos se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Por eso le digo, ¿no? Pero la condenación que les lleva por la falta de perdón que va a haber en los testigos de Jehová, no es en tanto en cuanto a lo que ellos
no creen en el Espíritu Santo de Dios actualmente, porque yo conozco tantos testigos de Jehová que se han convertido al cristianismo. Hace poco estaba escuchando el testimonio de uno de ellos que hace poco se ha convertido al cristianismo. Y eso que ellos blasfeman contra el Espíritu Santo, hermano. La blasfemia más grande contra el Espíritu Santo es decir, pues, que no es la tercera persona de la Trinidad. Pero como le digo, no se basa en cuanto al dicho ofensivo, se basa en cuanto a la dureza de corazón, a la cerviz, que es imposible que Dios te pueda perdonar si no dejas que la vida de Jesús pueda entrar en tu corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el creyente que no deja obrar al Espíritu Santo de Dios a formar a Jesús en su corazón es un pecado imperdonable contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo le decía al inicio, nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la Trinidad. Sí decimos, pero en realidad no lo conocemos, ni sabemos quién es, no sabemos relacionarlo, lo tenemos como si fuera cualquier cosa. Nos llenamos la lengua de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero no sabemos qué cosa es en realidad. Muchos, desgraciadamente lo tienen como los testigos de Jehová. Ves ese tipo de iglesias donde solamente hay caídas, gritaderas y cierto tipo de cosas extrañas. Para ellos es eso, es una fuerza nada más. Por eso es que lo llaman unción. Unción es como una fuerza. No, para el creyente el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, el que nos consuela, el que nos corrige, el que nos ayuda, el que nos manda, el que nos ordena, al cual no nos podemos oponer, no lo podemos resistir, no lo podemos contristar. A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿cuánto eres obediente al Espíritu Santo de Dios? O, o, o están como los niños caprichosos, ¿verdad? Que suben, no, no me va, no me va. Oye, no me va. Oye, no me va. Mira, yo quiero usarte, te dice el Espíritu Santo de Dios. No, yo quiero usarte. Abre tu boca. Vive en santidad. No, no me va. Cállate la boca, no hables malas cosas. No tengas ese pensamiento podrido. Pelea. Ponte de rodillas. Ay, no me va. Estoy cansado. Estoy cansado. Mira el creyente, cómo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y así dice que cree que es la tercera persona de la Trinidad. Mejor creo que le sería conveniente convertirse a los testigos de Jehová, hermano, porque le va a ser más suave. A menos una fuerza activa no tienes la necesidad de relacionarte. Pero si es una persona, o te relacionas o estás frito. No hay perdón, no hay perdón contra la blasfemia del Espíritu Santo. Y la blasfemia es la resistencia a la palabra, a que Jesús obre en tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado sobre este punto. Por eso es que el Señor Jesús le dice a ellos, ¿no? ¿Cómo ustedes dicen, no? ¿Cómo ustedes, siendo malos, pueden hacer o creer en algo bueno? ¿Cómo? Es imposible. Lógicamente, hermano. ¿Cómo puede haber alguien que donde el Espíritu Santo no está obrando pueda hacer algo bueno? ¿Cómo? Por más que esté metido dentro de una iglesia. No veo hoy en día, cuanto más pasa el tiempo, más se le resiste al Espíritu Santo de Dios y cada creyente hace lo que se le da la gana hoy en día. Y eso es algo que nosotros tenemos que llegar a entender, hermano. No puede ser una fuerza activa, le guste a quien le guste. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad y eso tenemos que tenerlo bien conciso nosotros. Si bien es cierto que nos está preparando Dios para evangelizar a los testigos de Jehová, pero si nosotros no entendemos qué es el Espíritu Santo de Dios para el creyente, estamos igual que perdidos que ellos.
Ahora mire, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Perdóname. Juan capítulo 16 del verso 8 al verso 11 dice la palabra de Dios. Y cuando venga, vamos a ver del verso 4, ¿sí? O a inicios del verso 4 y dice, esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Entonces, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha venido tristeza ha llenado vuestros corazones. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el ministerio entonces del Espíritu Santo de Dios que va a convencer al mundo de qué? De, de pecado. Ahora, mi hermano, una de las cosas que lamentablemente estamos viviendo es justamente lo que estamos analizando, porque todos estos últimos textos que hemos leído, los últimos tres textos, Hechos 7:51, en Mateo 12:30, 32, y este que estamos viendo, tiene una sola connotación. ¿Y qué cosa significa eso? Hemos comenzado con Hechos 7:51, donde Esteban dice, no, o perdón, le dice, no, todo el tiempo ustedes están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Esta palabra resistir significa, pues, hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se resiste y por qué se blasfema, hermano? Porque hoy, en la actualidad, es casi imposible ver a los creyentes que se arrepientan de sus pecados. Es casi imposible. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado y lleva al arrepentimiento, ¿por qué hoy en día hay menos creyentes arrepentidos? ¿Por qué? ¿Por qué hay cada vez más creyentes lujuriosos, pervertidos, mentirosos, iracundos, arrogantes, soberbios, materialistas, distraídos, afanados? ¿Por qué cree? ¿Cree que están dejando obrar al Espíritu Santo de Dios en sus vidas? ¿Creen que el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado? Si no hay arrepentimiento, se tendrían que preguntar, ¿verdad? Mi servicio está tan duro que no quiero salir de mi cuadro religioso. Y recuerden que eso es una condenación, hermano. No hay esperanza de perdón para aquellos que no quieren entender que el Espíritu de Dios quiere llevarlos a vivir una vida que Jesús ha determinado, porque el Espíritu Santo de Dios no vino a hacer su voluntad, Él fue enviado a esta tierra para formar en nuestro corazón a la persona de Jesús. ¿Quién no deja formar al Espíritu Santo de Dios a la persona de Jesús? Es la blasfema más terrible e imperdonable que puede existir en la vida del creyente. Así que por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Creemos que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad? Claro que creemos. Pero ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso si nosotros lo estamos resistiendo siendo creyentes? ¿Para qué nos sirve eso si lo estamos contristando, si no queremos nada con Él? El Espíritu Santo dice, hey, dedícate a orar, dedícate a servir, perdona, ama, vive en santidad, haz lo justo, haz lo correcto. ¿Cree que el creyente hace caso?
¿Cree que el creyente hace caso? ¿O estamos duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, amados hermanos. Si bien hemos visto las propiedades en cuanto a la particularidad de la persona, los atributos que tiene la persona del Espíritu Santo, hay todavía varios aspectos que tenemos que mencionar. Si Dios permite, la semana que viene lo vamos a seguir haciendo. Eh, Estas son cosas muy importantes. Si nos han preparado para poder hacer ver a los testigos de Jehová que es imposible que se pueda considerar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque tiene todos esos atributos y tiene muchísimos más atributos en cuanto a lo que se denomina una persona o para los atributos en los cuales lleva a calificar a alguien a ser una persona. Entonces, vamos a seguir examinando este aspecto la semana que viene. No nos olvidemos que estas cosas van colegadas a nuestra manera de vivir, porque quiero ser repetitivo en esto. Si creemos que Él es la tercera persona de la Trinidad y no estamos viviendo de la manera que nos dicen las Escrituras, tenemos serios problemas con Él, hermano. Sería bueno que analicemos un poquito más nuestra posición de cómo estamos con el Señor. Romanos capítulo 8 es un himno sobre esta situación, sobre la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo de Dios. Ese capítulo es espectacular. Si lo leemos de una manera genuina, de una manera sincera, desde el versículo 8, lo voy a ver, miren, específicamente si lo leemos de una manera detallada, con calma, examinándonos, desde el versículo 18 hasta el versículo 27, y examinamos nuestras vidas, vamos a darnos cuenta si en realidad pues estamos viviendo, obedeciendo a la tercera persona de la Trinidad. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por